Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Samaniego, soy profesora de Filosofía de la Ciencia y quisiera compartir hoy con ustedes, para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, las razones por las cuales yo pienso que la filosofía es útil o por qué los jóvenes y no tan jóvenes pueden estar interesados en estudiar filosofía. La primera razón es que la filosofía, más en concreto el estudio de la lógica y de las diferentes inferencias, como lo son las deductivas, inductivas y abductivas, nos permite comprender cómo razonan las personas que construyen el conocimiento, ya sean científicos naturales o científicos sociales, y nos permite entender por qué esos conocimientos están bien justificados. Y con esto, pues vamos aprendiendo a distinguir la diferencia entre una mera opinión y un conocimiento fundamentado. Cuando no hemos estudiado filosofía, a veces emitimos opiniones sin darnos cuenta si estamos acumulando, si estamos recopilando buenas razones para sostener esas opiniones. Y a menudo pues se emiten de manera muy veloz. Estamos hoy en día acostumbrados pues a interactuar mediante redes sociales muy veloces, pero estudiar el razonamiento lógico nos permite detenernos a pensar cuáles son las justificaciones, cuáles son las razones que tenemos para emitir, pues que estamos convencidos de alguna creencia y conseguir hacerlo de una manera más convincente y no tan veloz, pues creo que es una de las primeras utilidades de la filosofía. Adicionalmente, entender cómo son las inferencias deductivas, inductivas y abductivas también nos permite identificar argumentos falaces, es decir, argumentos que parecen convincentes, pero tienen algún error. Eh, Ejemplos de falacias pues son la falacia por autoridad, cuando algo es nada más defendido porque la persona que lo emite tiene una autoridad, pero quizás tiene una autoridad en un campo del conocimiento y está haciendo afirmaciones respecto a otro. Esto pasa muy a menudo, por ejemplo, con Albert Einstein, quien sin duda era un ser humano brillante que descubrió el funcionamiento de la materia y del espacio-tiempo, que lo pudo comprender como nadie lo había hecho, pero que emitió opiniones respecto a todos los temas posibles, incluidos el amor, y que ya solamente porque lo dijo Albert Einstein, pues ya creemos que es verdad. Otro tipo de falacia es cuando se adjudica a todo un conjunto de objetos una propiedad que solamente posee un subconjunto. Y bueno, como estos, pues hay una larga lista de errores que se pueden cometer. Y un libro muy interesante al respecto es el libro de La Guerra de las Falacias, en donde se narran diferentes juicios en los que los razonamientos que aducían los abogados, ya fuera para defender o pues atacar al acusado, eran falaces. Entonces, bueno, pues esto puede ocurrir, como podemos ver, hasta en los juzgados, y la filosofía nos permite hacer análisis y detectar cuando estamos ante un razonamiento falaz. La segunda razón por la cual creo que la filosofía es útil es porque nos permite hacer análisis causal. Esto es concretamente a lo que yo me he dedicado. Yo soy, como les comentaba, filósofa de la ciencia, y muchas de las explicaciones que provee la ciencia son de tipo causal. Hay algún fenómeno que queremos entender y, por ejemplo, una enfermedad o un fenómeno meteorológico o cómo se formaron las capas de la Tierra, en fin, ¿no? O sea, como hay algo en la naturaleza que queremos entender, y los científicos construyen modelos para explicar cuáles fueron las causas
de estos fenómenos que observamos. El hacer análisis causal y poner a prueba las explicaciones causales, según la filósofa de la ciencia Nancy Cartwright, no solamente nos va a permitir comprender, que sería un primer paso, manipular, que sería el paso que defiende James Woodward, por ejemplo, un filósofo norteamericano que habla de cómo manipular los valores de las causas nos permite tener más control sobre los efectos. Y esto pues sí, también lo reconoce Nancy Cartwright, pero ella va un poquito más allá y nos dice que el tener buenos modelos causales nos permite diseñar mejores políticas públicas para resolver problemas relevantes en la actualidad. Entonces, pues bueno, esta es una segunda razón por la cual yo invitaría a que las personas se acerquen a la filosofía, porque nos permite intervenir de una manera más, no quisiera decir eficiente, porque esto es un vocabulario como muy empresarial, ¿no? O sea, no se trata de eficiencia o de éxito, se trata de ser sensibles a las consecuencias de nuestros actos, de nuestras políticas públicas, de nuestras decisiones como científicos y conforme tengamos una mejor aproximación a las explicaciones causales, podremos actuar con más responsabilidad en el mundo. Eso sí es lo que quiero decir, con más responsabilidad. Y bueno, la tercera razón que quiero compartir con ustedes para defender que la filosofía es útil es que nos permite entender la existencia de maneras diversas. Y al conocer muchas opciones podemos decidir cuál es con la que más nos identificamos y desde allí pues desenvolvernos en esta vida. Por ejemplo, al leer el libro de La trama del tiempo de Sixto Castro, pues yo me encontré con algunas ideas acerca de cómo existen diferentes estructuras del tiempo en diferentes culturas. Hay culturas que conciben el tiempo como una línea, esto es gracias a la cultura judeocristiana, en donde pues ubicamos al pasado en la parte izquierda de la línea y al futuro en la parte derecha, y sabemos que nuestra existencia como seres humanos tiene un principio y un fin, y que si tenemos cierto comportamiento, pues se nos promete un cielo o un paraíso o un tiempo angelical después de la muerte, ¿no? Y también esto se puede ver a escala de la humanidad, ¿no? O sea, como que hay un génesis, va a haber un apocalipsis y como humanidad tenemos una posibilidad de salvarnos. Otra estructura posible es la circular. Esto, por ejemplo, los mayas, pues lo veían como un ciclo o un conjunto de ciclos que se tienen que cumplir. Y también está pues el eterno retorno nietzscheano, en donde se nos invita a hacer el ejercicio de imaginar cómo nos comportaríamos si estuviéramos obligados a vivir esta vida una y otra vez en un círculo que se repite. Y bueno, pues todas estas estructuras influyen en nuestro comportamiento por las consecuencias que podrían tener, ¿no? Ya sea irse al cielo, irse al infierno o reencarnar en una mejor casta, ¿no? En el caso de algunas creencias de la India, en fin. Entonces, bueno, con esto quiero ejemplificar cómo al leer más y al entender diferentes filosofías, en este caso filosofías del tiempo, pues podemos entender diferentes idiosincrasias y cosmologías y cosmogonías y identificar cuáles son las que nosotros creemos o cuáles rechazamos y por qué razones. Otro ejemplo de esto es lo que me ocurrió cuando conocí a Jean-Paul Sartre o cuando conocí a Bergson, que, por ejemplo, Bergson
tiene una explicación de lo que es la libertad y nos dice que cuando somos educados y cuando aprendemos a razonar y a utilizar nuestra inteligencia, apaleamos de alguna manera la vitalidad y la intuición que teníamos al nacer, y que la libertad consiste en regresar a la espontaneidad que teníamos antes de pasar por la razón y la inteligencia. Y con Jean-Paul Sartre, pues desde luego no soy experta en este autor, pero sí recuerdo la sensación de haber ampliado como la manera de ver el mundo al leer un poco sobre Sartre y darme cuenta, por ejemplo, de qué es lo que constituye nuestra identidad y qué es la otredad, ¿no? Y qué tanto nos influye en nuestro ser el ver las cosas desde un punto de vista o desde otro, ¿no? Y bueno, espero haber sido clara con esta tercera razón. Lo que quiero decir en una frase es que la filosofía nos provee conceptos y escenarios que jamás habíamos imaginado y que nos permiten entender la existencia y la naturaleza de nuevas maneras. Muchas gracias.